Buenas noches, último Odisea Argentina de este año 2013. Esta noche lamentablemente sin Carlos Pagni, ya de vacaciones por unos días. Vamos a tener un programa con muchísimos invitados y muchos temas. Vamos a arrancar con una mesa para hablar del largo plazo, eso que en la Argentina últimamente no se lo menciona en ningún lado, tan complicados que estamos con el día a día, ni siquiera el semana a semana. En esa mesa vamos a estar con Ernesto Jagroski, rector de la Universidad de Itela, y con Gerardo de la Paulera, profesor de la Universidad de San Andrés y ex rector de la Universidad de Itela también, los dos economistas. Vamos a seguir después hablando de política con Marcelo Leiras, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés. Y luego vamos a conversar un poco con Jesús Rodríguez sobre algunos fenómenos políticos que están transcurriendo en la actualidad, y vamos a cerrar ya con la coyuntura, volvemos del largo plazo al corto plazo, con Willy Cohen. Entonces, una vez que les conté de qué se trata el programa, un pequeño comentario sobre el dilema en el que está sumergido el gobierno en estos días. Estamos inmersos en un deterioro de la situación fiscal nunca visto en los últimos 10 años de gestión kirchnerista. En el trimestre septiembre, octubre y noviembre, la Argentina ha mostrado un resultado fiscal que representa un aumento en el déficit que, si lo anualizáramos, mostraría un deterioro de 4 puntos del PBI en el resultado fiscal de la Argentina. Es decir, que si se mantuviera esta tendencia fiscal, la Argentina pasaría de tener un déficit de 4 puntos del PBI a uno de 7 u 8 puntos, lo cual haría que la tasa de inflación que hoy tiene la Argentina, cercana a los 27 puntos, si continuara el financiamiento del déficit por la vía monetaria, probablemente subiera hasta niveles que no quiero ni siquiera imaginarme ni mencionar por ahora. Después vamos a hablar de eso con nuestros invitados. En el medio de esto tenemos los cortes. La Argentina destina hoy 125.000 millones de pesos a subsidiar a distintos sectores económicos. Y la energía se lleva la mayor parte de ellos. Son 100.000 millones de pesos con los cuales la Argentina subsidia tarifas que en la capital federal y en el Gran Buenos Aires se ubican en un nivel que es un quinto del nivel que tendrían que tener sin subsidio por lo menos. Es decir, Edenor y Edesur, las empresas responsables hoy de los cortes, están recibiendo de sus usuarios 6.700 millones de pesos como facturación. Ahora, esos 6.700 millones de pesos apenas sirven para cubrir un quinto del costo de la energía que Edenor y Edesur le compran a Camesa, el mayorista. Es decir, que si se eliminaran los subsidios a los consumidores, esa cifra de facturación de estas dos empresas tendría que subir a unos 45.000 millones de pesos. Habría que sextuplicar las tarifas. Si hoy usted paga 100 pesos, tendría que pagar 600. Ahora, una vez que uno habla de estas cifras, ya ha pasado de la micro a la macro. Si retirásemos al sector privado, a las familias, 40.000, 50.000 millones de pesos, y no estoy hablando de todos los subsidios energéticos, sino simplemente de una parte, para restablecer la capacidad de las distribuidoras de invertir en capital y en el Gran Buenos Aires, bueno, los viajes al exterior, los autos, y para quien no puede ni viajar ni comprarse autos, digamos, el consumo de jamón crudo en la fiambrería caería. Hay un problema macroeconómico asociado a esto, donde el gobierno hoy no tiene muchos otros rubros donde ajustar. Ahora, si ajusta las tarifas, la inflación va a ir para arriba. Si no ajusta las tarifas, la inflación también va a ir para arriba. Nicho o tierra, las desventajas de no prever y de no hacer las cosas de una manera gradual y en los tiempos de vacas gordas. La inflación de diciembre, un mes que está terminando, va a andar por arriba del 3%. Ahora, la suba en la tarifa de colectivos deja un adicional de por lo menos 1,5 puntos porcentual que lo vamos a sentir en la inflación de enero. No sería de extrañar que la inflación de enero esté entre el 4 y el 5% mensual. Y estamos hablando de la gran devaluación del peso que tuvimos en diciembre, que fue del 6%, que apenas alcanzó para mejorar 2 puntitos la competitividad de la Argentina. Ha empezado una carrera entre los precios y el dólar como no veíamos desde la década del 80. Es realmente
llamativo que a esta altura de los acontecimientos y de la tecnología de la lucha antiinflacionaria que existe en el mundo, la Argentina esté inmersa en estos problemas, los problemas de no prever, los problemas de estar siempre metidos en el corto plazo. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poquito de cómo se puede cambiar esta perspectiva de la Argentina para adelante ahora en nuestra próxima mesa. Vamos a hablar un poco de la ausencia de la Presidente con Marcelo Leiras cuando tengamos el segundo bloque. Bueno, creo que va a ser un programa muy rico y empiezo ya a conversar entonces con Ernesto y Gerardo de la Paulera. Ernesto, Gerardo, ¿cómo están? Claro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Muchas gracias. ¿En cuántos años se puede dar vuelta un país? Es decir, han países que han pasado por experiencias muy traumáticas. Japón tuvo la guerra, tuvo las bombas atómicas y hoy es una de las potencias mundiales, lo mismo con Alemania. Muchos países tuvieron experiencias populistas bastante profundas. ¿Qué legado nos deja el kirchnerismo en términos culturales? ¿Qué cosas hay que dar vuelta y en cuánto tiempo se puede dar vuelta? Bueno, es una pregunta muy difícil porque tú has dicho muy bien que el Japón de alguna manera dio vuelta su gran problema de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, pero ha hecho en aquel momento las políticas económicas adecuadas, ha reconstruido el capital social. Yo creo que el legado del kirchnerismo es una falencia tremenda en el capital social, ha habido una destrucción del capital social. Y con respecto a largo plazo, yo creo que hay dos bibliotecas aquí. Una que dice que como tenemos vaca muerta, si tenemos un gobierno creíble y se hacen 3, 4 medidas de política económica acertadas, el país va a tener un crecimiento sustentable. Y la segunda biblioteca define un camino mucho más sinuoso para lo que me estás preguntando. Que quiere decir que hay cosas adicionales que hay que hacer, una reforma del Estado, respetar la justicia, una revolución en materia educativa. Yo creo que a medida que estamos hablando estamos cada vez peor en materia educativa. El problema de la seguridad, que es en el fondo un derivado de una sociedad que necesita en democracia más orden y más jerarquías. Así que yo creo que el legado que nos deja el kirchnerismo en materia de capital social e instituciones es realmente muy malo. Cuando decís capital social... Me refiero a educación, a justicia, a ciertos valores por parte de la ciudadanía, me refiero a todo lo que hace a la convivencia, digamos, entre los ciudadanos. Ese es el capital social. El capital social es algo que a veces es intangible, pero sí, muchas veces tenés temas tangibles como la educación, la justicia, y por lo tanto yo creo que ahí ha habido realmente una destrucción de capital social en estos 10 años. ¿Cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno, Ernesto? Es decir, olvídate de la macroeconomía. Suponete que la macroeconomía pasa a estar en manos de gente profesional, que tenemos un Banco Central independiente que hace las cosas normales de los países normales, una Secretaría de Hacienda normal, que financia su déficit con deuda, pero trata de bajar el déficit, y la discusión pasa por el presupuesto y el presupuesto se cumple. Ahora, la agenda de la educación, de la seguridad, de la justicia, me da la sensación de que si la agenda pasa por reformas institucionales, legislativas, la credibilidad de esas reformas va a ser bastante pobre, dado que Argentina estuvo violando todas las leyes durante todos los últimos años y que va a haber que ir ganando credibilidad, pero en lo sustancial, ¿qué agenda de reformas te parece prioritaria? Mira, uniendo esta pregunta quizás con la anterior o con la respuesta de Gerardo, yo creo que con decisión política hay una cantidad de reformas que no requieren tanto tiempo, que se pueden resumir por un lado, en inversiones fuertes en capital social y en inversiones fuertes en infraestructura y en pensar en el futuro, pensar en la inversión por encima del consumo. Venimos de estos años de boom del consumo sin invertir. Concretamente, un lugar donde
digamos, una gran paradoja de estos años en Argentina es un gran aumento de la recaudación fiscal, un gran aumento del gasto público, sin que eso se haya transmitido en una mejor provisión de servicios públicos, de bienes públicos y una mejor calidad de nuestra burocracia estatal. Es decir, que necesitamos, digamos, básicamente en todos estos rubros que mencionaste, educación, quizás ahí pondría un foco en la educación secundaria como mayor prioridad, en seguridad. ¿Por qué en la secundaria? O sea, porque creo que es el eslabón más débil en nuestro sistema educativo. Creo que tenemos un sistema primario razonable si lo que tiene que hacer es brindar una alfabetización que Argentina alcanzó hace varias décadas con importante cobertura. Creo que tenemos un sistema universitario donde uno, por supuesto, en todos los sectores uno querría mejoras, pero también, digamos, en algunos lugares razonable, en algunos lugares peor o menos razonable. En el colegio secundario hoy no estamos formando ni para trabajar en el mercado, ni para prepararse para la universidad, ni para adquirir una serie de valores que mencionaba Gerardo, o una disciplina de esfuerzo, una disciplina de orden. Cuando íbamos al colegio primario, tenemos edades más o menos parecidas, estaba todo este mito de la Argentina, el país de las oportunidades, tenemos alimentos, los climas, no tenemos conflictos étnicos, no tenemos conflictos bélicos, había algunas hipótesis de conflicto con nuestros vecinos, pero afortunadamente eso ya no existe. Y todavía en aquella época se ponía a la Argentina en un nivel claramente superior en muchos parámetros sociodemográficos al de nuestros vecinos de Latinoamérica. En números, ¿qué nos ha quedado de eso? Es decir, ¿seguimos siendo un país que tiene algo de stock de capital, de algo que nos diferencie del resto de Latinoamérica, o ya estamos igualados con el resto de nuestros vecinos? Bueno, los resultados de PISA te dan, digamos, un escenario bastante dramático con respecto a nuestros vecinos, que es Chile. La Argentina lleva un rezago equivalente en la secundaria, porque digamos, el examen es para los estudiantes de secundaria, de un grado escolar, con respecto a los países asiáticos, en los cuales tenemos grandes diferencias culturales. Con China, por ejemplo, la diferencia es de 4 grados escolares. Es decir que, y con respecto a Finlandia, son alrededor de 3 grados escolares. Es decir que yo creo que aquí hace falta... ¿Pero no será que como los tenistas argentinos que maduran a los 24 en vez de a los 20? No, bueno, es probable. Bueno, es probable, digamos, que, como te dije, hay diferencias culturales con respecto a los países asiáticos, pero de todas maneras no deja de ser alarmante, porque como muy bien has dicho, en la década del 60 estábamos lejos, era, digamos, el país en la región, en América Latina, que generaba mejor capital humano. Hay capital humano, o sea, hay capital humano muy bueno. Lo que pasa es que desde el punto de vista de los grandes números, como decía Ernesto ahora, en la escuela secundaria se ha debilitado esta educación para, digamos, para que se pueda acceder al mercado de trabajo de manera, digamos, eficiente, de manera innovativa. Ahora, estoy acá con con el primer rector de la Universidad de Itela, casi el creador, digamos, junto con quienes apoyaron la iniciativa, con el actual rector de la Universidad de Itela. Saben mucho de educación universitaria ustedes. En la educación universitaria la Argentina, ¿cómo está? Es decir, porque me imagino que hay una gran mayoría de los estudiantes argentinos que se forman en la universidad pública. ¿Cómo compara la universidad pública argentina con la privada y cómo comparan ambas con las universidades del resto del mundo? De vuelta a lo uno con tu pregunta anterior, vos preguntabas cómo estábamos en términos educativos con América Latina. Creo que perdimos una ventaja relativa, estamos latinoamericanizados en los distintos niveles. Al mismo tiempo, en un punto, yo veo eso con optimismo. América Latina es una región bastante homogénea cuando uno lo mira en el largo plazo, cuando hay democracia, en general hay democracia, cuando hubo gobiernos militares... Hasta hace un tiempo nos mandábamos las mismas macanas, parecido, algunos las exagerábamos más, digamos. Sí, bueno, yo creo que al final, digamos, esa convergencia
va a ser positiva. O sea que algo que uno mira con nostalgia de, ahora en educación tenemos los niveles latinoamericanos, también América Latina hoy está llena de experiencias exitosas. Te me escapaste un poquito de calificar el nivel de la educación. Ahora voy. Estamos, por ejemplo, hay experiencias exitosas en reducción de la inseguridad, hay experiencias exitosas en educación, hay experiencias exitosas en inversión, en energía, en orden macroeconómico. Así que en un punto yo creo que nos va a arrastrar la región. Respecto a la educación universitaria, la región tiene universidades bien importantes. Chile, Brasil, México, Colombia. Argentina ha perdido un lugar de liderazgo. Seguimos teniendo por historia la mayor cantidad de premios Nobel, pero hemos perdido un liderazgo. ¿Hace cuánto que no tenemos? O sea, claro. tenemos de la paz, digamos. Bueno, no, tenemos de... Federico Leloir, en el 70. Del Milstein. año... César Milstein. Pero trabajaba en Inglaterra. No, está bien, pero tenemos, digamos, esa historia está. Hoy no tenemos un sistema universitario digamos, que esté al nivel o que esté en la punta de la región. No estamos. No, a nivel promedio no estamos. Tenemos con honrosas hay buenas excepciones, tenemos, depende cuando uno mira ciertas áreas. Tenemos un fenómeno interesante para mí, que es el desarrollo de las universidades del conurbano, que de alguna manera, con algunas experiencias clientelistas muy negativas, pero está permitiendo a algunas familias tener por primera vez acceder a la educación universitaria y tener una formación federalizada a nivel del conurbano. Voy a cambiar un poquito de tema. Gerardo escribió hace algunos años un libro, una historia económica de la Argentina, con Alan Taylor, Así es. profesor de la Universidad de California. ¿En qué año lo escribiste? ¿El Tensando el Ancla? Sí. En el 2001. En el 2001. Ahora, Argentina está cometiendo errores macroeconómicos bastante elementales. La financiación del déficit con emisión monetaria. Argentina ha pasado por periodos de inflación alta en otras épocas, pero en otras épocas probablemente no tenía otra manera de financiarlo salvo no tener déficit. ¿A qué época te hace acordar, a qué época asociarías esto que estamos viviendo hoy de la Argentina del pasado? Yo tengo una época, pero quiero ver si coincidís. Yo tiendo a asociarlo a una época más contemporánea, que es 1952. Ajá. Es decir, en la primera presidencia de Perón, el fin de la bonanza de Perón. Hay unos términos de intercambio que son muy buenos. Es verdad que empiezan a deteriorarse en el 49, pero luego Perón tiene que comerse en la segunda presidencia el ajuste. Es decir, viene el ajuste en el 52. Eso no es muy alentador para el futuro. Todo el mito peronista se construyó con 4 años de bonanza. Imagínense lo que puede ser esto para el futuro, ¿no? No, por eso. Y yo creo que esa es digamos, la crisis de Baring que me hace recordar mucho más a la crisis del 2001-2002. Pero la del 52, la necesidad de Perón de hacer un ajuste, de cambiar absolutamente los paradigmas de la política económica. Es un Perón en su segunda presidencia que quiere recobrar, digamos, la cooperación del sector privado, que de alguna manera liberaliza de alguna manera más los precios, que trata de recuperar los precios relativos de las tarifas públicas, que hace una ley de inversiones extranjeras, digamos, muy beneficiosa, y que, bueno, que de alguna manera yo creo que Perón, el golpe contra Perón es un golpe mucho más político que económico, ¿no? Pero ese es el periodo que me hace recordar de alguna manera a lo que está sucediendo, aun cuando esta bonanza ha sido mucho más larga que, como vos mencionaste, que la época. Yo creo que no hubo un periodo en Argentina de tantos años de populismo. Lo veníamos charlando con Ernesto antes de este bloque, digamos, es inédito tener tantos años de populismo. Este ciclo de término de intercambio tan alto ha durado muchísimos inédito. años. Sí. Por lo tanto, ese te diría que es el momento, porque anterior a eso, si vos haces una curva de precios, parecería que nuestro estudio entre 1860 y 1935 es una curva horizontal. Sí. Tanto ha sido la inflación luego del 35. La Argentina no puede domar la inflación a partir del año 1935. Y luego, bueno,
te das cuenta que tiene un periodo corto en donde doma la inflación, que es el periodo de la convertibilidad, y luego ahora, bueno, tú lo has mencionado, digamos, en tu bloque, que estamos empezando a casi atravesar el 30% y allí ya, salvo que tengas un plan económico, un programa económico creíble, es muy difícil que no siga aumentando, ¿no? ¿Lo tenemos hoy? No, para nada. Ernesto, vos también sos un estudioso del tema del delito, así que quiero aprovechar para preguntarte, no sé, creo que Argentina tiene últimamente datos muy malos en casi todo, pero por la coyuntura, es decir, ¿estás monitoreando números de delito de los últimos meses? ¿Ves algún cambio de tendencia o seguimos en la misma tendencia de los años anteriores? El día anterior a Año Nuevo, digamos, uno quiere tener un mensaje optimista y yo en general tengo una visión optimista, por eso de alguna manera volví a Argentina, crío a mis hijos en este país, pero el tema de inseguridad es, yo creo, por ahí la mayor preocupación o donde veo el talón más débil de nuestro país. Porque yo mencionaba recién que cuando el resto de la región progresa, eso empuja un país. Brasil crece, nos demanda más, Chile mejora su sistema educativo, uno lo mira y lo quiere, vamos, hay distintas. En cambio, en la inseguridad, cuando el resto de la región progresa, expulsa el delito, el delito se desplaza. Y entonces eso, el progreso de la región es una mala noticia y tenemos muy malas noticias. Uno mira Rosario y tenemos malas noticias, mira el número récord de policías asesinados, uno mira el clima general y uno mira esta situación de anomia. ¿En qué etapa estamos de instalación del narcotráfico en la Argentina? Es decir, si México fuera 10, ¿en qué etapa estamos? O sea, ¿hasta dónde ya el narco ha entrado a la Argentina con... Yo creo que estamos a tiempo de revertirlo, que no hay una, digamos, que todavía no tiene un grado de vinculación, en alguna medida lo tiene, pero no en gran medida con el sistema político. No creo que estemos en una situación como la de México reciente o la probablemente de Colombia debe haber una vinculación anterior. grande ya a nivel de las intendencias, pero todavía no ha pasado a estamentos más altos, ¿no? Es una preocupación, como es una preocupación el juego como financiamiento de la política. Y lo otro que pasa con la inseguridad es que estamos, como en otras dimensiones, totalmente oscuras. O sea, no sabemos dónde está, y salvo por algunas instituciones como, por ejemplo, la Universidad de Itela, con una encuesta regular, los datos oficiales, como están basados en denuncias, se conocen con mucho retraso, la gente no quiere denunciar. Hay un montón de situaciones en las cuales hay una disuasión de la denuncia, hace que no podamos evaluar las políticas públicas, no podamos saber bien dónde estamos parados. ¿Qué habría que hacer con el juego? Es decir, este gobierno ha nacionalizado todo, ¿no? O ha tratado, no todo, digamos, pero ha tenido una tendencia a la intervención, a la estatización, y con el juego ha ido en el sentido contrario al del resto de la economía. Sospechamos que por algunos lazos, por alguna cercanía entre el empresariado vinculado al juego y la financiación de la política. Ahora, para aquellos que no reciben, digamos, ¿no sería lógico que pensar en una nacionalización del juego como forma de cortar la financiación a la política? Yo lo primero que no creo sería la política óptima, digamos. Yo lo primero que creo respecto del juego es que uno no quiere maximizar la recaudación, porque el juego, digamos, genera mucha infelicidad, genera una cantidad de patologías, genera una cantidad de adicciones. Como en muchos casos, los que la pasan peor en esas situaciones son los que menos tienen. Sí. Por lo tanto, digamos, no es una situación, es como, de alguna manera, no sé, toda la sociedad, el tabaco. Uno no quiere maximizar la recaudación, sino que quiere tener, se podría manejar con la tributación. Acotado. Y acotado, porque genera una cantidad de patologías e infelicidades que son conocidas. Yo, con respecto al juego, bueno,
muchas sociedades tienen Sí. privatizadas también el juego y sobre eso se efectúa una imposición muy alta para luego redistribuir, digamos, o hacer política de ingresos de alguna manera. Yo quería ir al tema del narcotráfico, pero sobre todo el tema de la inseguridad. Y esta es una visión muy personal. Yo creo que la inseguridad es en gran medida producto de una catastrófica distribución del ingreso. Es decir, yo creo que desde el punto de vista sistémico, la inseguridad no son hechos aislados, sino que son hechos que responden, digamos, a un paulatino empeoramiento de la distribución del ingreso, a situaciones de indigencia, y que si realmente no se altera este estado de cosas, y justamente el populismo va siempre a fracasar en materia de distribución del ingreso, porque la nafta del populismo es la pobreza y a su vez la baja educación, digamos, del soberano. Por lo tanto, yo soy en ese sentido, yo quiero dar un mensaje de optimismo, pero creo que hay que tratar de ligar los problemas. La inseguridad no es un fenómeno aislado, es un fenómeno sistémico y que ha ido empeorando a lo largo de los años, no ha ido mejorando en esta década, sino que ha ido empeorando. Y hay que preguntarse por qué ha ido empeorando. El narcotráfico está de alguna manera ligada a los fenómenos estos de violencia e inseguridad. Acá hay un gran punto de interrogación, pero es un punto de interrogación que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Bueno, en la literatura, digamos, permean distintas formas de delito. Cuando vos tenés más narcotráfico, también tenés más delitos menores. Se genera, además, un clima de anomia social que después permea al conjunto de la sociedad. Bueno, les quiero agradecer mucho que hayan estado acá justo un día antes de fin de año, en este calor y en esta caótica Buenos Aires. Así que muchas gracias y en el próximo bloque seguimos con Marcelo Leiras. Muchas gracias. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. Como las flores de azahar, tu amor perfuma mi vida. Como la sal de los mares. Pero la puta. ¿Qué es eso? ¿Y qué querés con lo que pagaste, loco? Se jode el lector. Poner 2 manguitos más, contratar el servicio premium. ¿Ahora qué hago? Regalar un viaje, que nunca falla eso. Muchachos, ¿para dónde van? Claudia, me pedís un remis. ¡Un remis! Seguimos en Odisea, ahora con Marcelo Leiras, que es politólogo y dirige la maestría en políticas públicas en la Universidad de San Andrés. Hay muchos temas para hablar con Marcelo, pero bueno, el calor, los cortes. Yo quiero hablar un poquitito de por qué el gobierno fue como fue. Es decir, si no hay una hipótesis muy centrada en la personalidad de Néstor y Cristina, que especiales, con rasgos que pasen por lo psicológico, me gustaría tratar de entender si vos tenés una visión de por qué el gobierno actuó como actuó y fue tan cortoplacista, o si pensás que fue cortoplacista o no, en cuestiones como la energía, la cuestión fiscal, etc. Yo creo que sí, fue muy cortoplacista. A ciencia cierta no sé, tengo una serie de conjeturas respecto de por qué se comportó de este modo respecto de los servicios públicos en particular. En primer lugar, creo que había y hay una preocupación respecto a la reacción que puede generar un ajuste tarifario. El primer presidente que decidió no ajustar las tarifas de los servicios públicos en una circunstancia muy distinta fue Eduardo Duhalde. Y luego Néstor Kirchner en todo momento resistió también a hacer una actualización. Creo por un lado que hay un temor a la reacción que puede generar un ajuste de las tarifas
Por otro lado, tengo la sensación, pero no la certeza, de que tanto a Néstor Kirchner como a Cristina Fernández tenían como una evaluación negativa del desempeño de algunas empresas de servicios públicos, probablemente en particular las distribuidoras de electricidad, y que entonces creían que un ajuste de las tarifas era premiar un comportamiento que ellos rechazaban. Pero la verdad que no lo sé, porque nunca lo hablé ni con ellos ni con personas cercanas, ¿no? Entonces me parece que se mezcla temor frente a la reacción y cierta lectura del desempeño de las empresas, y últimamente también alguna convicción de que la administración estatal sería preferible a la administración por prestadores privados, ¿no? Ahora, a mí me parece que, bien vistas las cosas, lo que esta crisis para mí confirma es que el Estado argentino tiene problemas serios, sea como prestador o como regulador de servicios, ¿no? O sea, independientemente de quién sea el titular de una empresa, hay un problema para constituir y proveer un bien público en condiciones razonables y sostenibles a lo largo del tiempo. Eso me parece el problema más serio a mí. Ahora, esa dificultad para regular los servicios públicos, ¿pensás que es algo aislado o, digamos, es asociable a una gran destrucción institucional que abarca otros rubros de la economía argentina o de la construcción institucional de la Argentina? No, yo creo que es un problema más profundo, más general, probablemente más antiguo, que se radicaliza en el caso de este gobierno porque hace una profesión de fe estatista muy fuerte. Y entonces se obliga a un estándar de evaluación más exigente. Para gobiernos que profesaban menos confianza en las capacidades de gobierno del Estado, un Estado con la debilidad del Estado argentino no presentaba un desafío tan grande. Para este gobierno, que se pone la vara muy alto, trabajar con los recursos administrativos que ofrece el Estado argentino lo ponen en un brete del cual vemos sale muy mal parado. Pero yo creo que el problema es más antiguo. Mi sensación es que las capacidades regulatorias del Estado argentino comenzaron a deteriorarse sobre todo con la dictadura del 76. Y fue muy difícil recomponerlas luego por una serie de motivos, muchos de los cuales son fiscales y económicos. La Argentina vivió en una situación de penuria fiscal desde la salida de la crisis de la deuda del 82 hasta probablemente el último default y bueno, recuperó cierta capacidad de maniobra a través de un default, digamos que no es un mecanismo muy ortodoxo, digamos así, ¿no? Y el motivo probablemente no sea solamente fiscal, creo que son motivos políticos y organizacionales profundos del Estado como burocracia. Vos escribiste en el año 2007 un libro que se llama Todos los caballos del rey, que habla sobre la fragmentación política de la Argentina, entre otras cosas. Parado a hoy, en el año 2013, casi en el 2014, y mirando el 2007, ¿qué ha cambiado en el escenario político argentino en términos de fragmentación de los partidos? Yo creo que la fragmentación se hizo muy pronunciada, más pronunciada que en ese momento. Yo en ese momento lo que quería subrayar en el argumento del libro es que la crisis política era una crisis que antecedía al 2001 y las tendencias hacia la fragmentación del sistema de partidos para mí habían empezado a mediados de los 90. ¿Por qué? La respuesta corta es porque no se pudo institucionalizar la competencia política dentro de los partidos, o para usar la jerga partidaria, porque los líderes partidarios no garpan. Esto es, no ofrecían un horizonte de competencia cierta para sus colaboradores y adversarios internos. ¿Alguna competencia hubo en los 90 partidaria? Pero no dentro de los partidos. Yo recuerdo, por ejemplo, la insistencia que tenía Eduardo Duhalde de que él era el candidato natural del Partido Justicialista. Sí. Y al candidato natural, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que había sacado 57% de los votos en 1995, lo estuvieron limando hasta julio del 99, cuando tenía que competir por la presidencia, ¿no? Digamos, y la competencia por la candidatura presidencial del PJ a la salida del menemismo fue muy intensa y, como recordamos, asociada con episodios muy violentos también, ¿no? Y me parece que del otro lado, en el radicalismo también, para una generación de dirigentes radicales fue muy difícil desarrollar expectativas de crecimiento dentro del partido.
Y luego fue muy difícil para la Alianza acordar también una regla de distribución interna de poder, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la elección del 99, el día que se festejaba el triunfo de la candidatura presidencial de la Alianza, también se lamentaba que Graciela Fernández Mejía hubiera perdido la gobernación de la provincia de Buenos Aires, porque eso dejaba muy débil al FREPASO y dificultaba el problema del reparto de poder interno, ¿no? Creo, en síntesis, que las organizaciones partidarias argentinas tienen un problema de reparto de poder y eso las hace muy débiles como organizaciones en el largo plazo. O sea, vos ves el germen de la fragmentación, aun cuando teníamos una pasable estructura bipartidista todavía como en los 90, digamos, que ya casi era tripartidista la irrupción del FREPASO, ¿no? Pero el germen lo ves antes. Yo lo veo antes, lo veo probablemente a la salida del primer recambio. Creo, por ejemplo, que el Pacto de Olivos fue una sorpresa no solo en general para todo el sistema político, sino también para dentro del radicalismo, porque Alfonsín, que había salido muy débil de su presidencia, de ese modo se volvía a colocar en el centro de la escena y eso bloqueaba la renovación de una generación de dirigentes. ¿Las PASO colaboran o no colaboran? Yo creo que colaboran, creo que son un paso adelante. En particular, si estimulan, como fue la experiencia de UNEN en la Ciudad de Buenos Aires y de otras organizaciones en otras provincias, en general con participación del radicalismo, si estimulan la competencia interna y nuevamente el reparto de poder y si ofrecen a quienes pierden la PASO una chance de todos modos quedarse adentro, ¿no? La debilidad más grande que para mí tienen las PASO como están diseñadas es que la candidatura presidencial es con un binomio, entonces si uno es aspirante a una candidatura presidencial, el incentivo más fuerte que tienes es a correr por afuera, porque si perdés no te pueden dar nada. Dejarías a la americana para a la que americana me parece el ganador mejor. puede elegir. Exactamente. Pero en este contexto de fragmentación creo que son un paso adelante y que han funcionado bien, en particular en las últimas legislativas. ¿Ves alguna tendencia al fin de la fragmentación o a la reducción, digamos, de cara al 2015? ¿Te podés imaginar un cuadrante peronista, no peronista, el peronismo todo junto? ¿Puede existir o reducirse la fragmentación cuando no se sabe qué es el peronismo? Si es, digamos, de derecha, populista, ¿qué es el peronismo? Digamos, ¿cuál es el rol del peronismo en la fragmentación? Es un rol muy significativo. A mí me parece que el peronismo juega hoy y juega desde hace varios años un papel muy parecido al que jugó el PRI en México, al que sigue jugando el PRI en México, ¿no? Es un partido que ocupa el centro del espectro ideológico, que es muy pragmático, que se puede correr hacia la derecha, que se puede correr hacia la izquierda, que tiene raíces en los estados muy profundas y tiene una raíz en el Estado también, no solo en las provincias, sino también en el Estado como organización. Y eso deja solamente un espacio pequeñito hacia el centro derecha, hacia el centro izquierda, en el cual se puede competir y eso tiende a generar fragmentación. A diferencia del PRI, el PJ es menos institucionalizado. La competencia interna dentro del PJ es bastante más desordenada que dentro del PRI, que ha tenido competencia muy violenta también, además hay que decirlo, ¿no? Pero afortunadamente el PJ no ejerce violencia, al menos no abierta y sistemáticamente, eso está muy bien. Pero sí contribuye a la fragmentación. Sin embargo, creo que es importante tener presente que es muy difícil que la Argentina tenga un sistema de partidos que no sea fragmentado. En realidad yo creo que nosotros salimos con la impresión de un sistema de partidos bipartidario muy fuerte en el 83 y eso visto en perspectiva histórica es una anomalía. Hubo muy pocos momentos en la historia argentina donde hubo una división bipartidaria muy fuerte. Una es las elecciones inmediatamente posteriores a la constitución del peronismo, donde había PJ de un lado, más bien Partido Laborista y el Partido Peronista luego de un lado, y del otro una coalición de partidos no peronistas. Y luego hubo un bipartidismo muy fuerte entre el 83 y el 91, 93, pero en realidad es una anomalía visto en perspectiva. ¿Y por qué hay tendencias a la fragmentación? Porque la Argentina es un país muy federal. Eso quiere decir que cada provincia tiene un sistema partidario propio, con identidades políticas propias, tradiciones propias, aunque tenga el mismo nombre. El radicalismo de Río Negro se parece muy poco al radicalismo de Córdoba y esto muy poco al radicalismo del Chaco. Déjame preguntarte, Estados Unidos es un país muy federal, tal vez más que la Argentina, y tiene un bipartidismo muy marcado. Es decir, lo tiene ahora, que no tiene PJ, esto es que no tiene Partido Demócrata. El Partido Demócrata hasta 1968 en los Estados Unidos tenía, igual que el PJ en la Argentina, una inserción en los estados desarrollados, más modernos, más industriales, más bien laborista,
partido obrero, digamos, de centro-izquierda, por decir algo. No el Partido Obrero de la Argentina. No. El Partido Laborista. No, exactamente. Un partido de raíz obrero, vinculado con el movimiento obrero y progresista. Y un sesgo conservador muy fuerte en los estados del sur. Del mismo modo que el Partido Justicialista en Argentina tiene esta connotación más bien obrera y sindical en las provincias más industriales y una connotación bien conservadora en muchas otras provincias del país. Cuando un presidente demócrata decidió permitir que los negros voten en los estados del sur, los demócratas sureños no se lo perdonaron, se volvieron republicanos y eso ordenó ideológicamente al sistema de partidos norteamericano. En la medida en que no haya una reorganización a lo largo de líneas ideológicas tan claras en la Argentina, es muy difícil que se supere esa fragmentación interprovincial y creo que aún así la Argentina, digamos, tiene provincias que vienen de historias muy distintas. 10 provincias argentinas son provincias constituidas en 1951, muchas son todavía sociedades en formación, en particular las patagónicas. Es muy difícil de sociedades tan distintas armar sistemas de partidos parecidos. Marcelo, creo que lo que está pasando en la Argentina hoy en la política no es normal. La Presidente tuvo un episodio médico, tuvo el alta médica hace, no sé, ya probablemente más de un mes, pero está totalmente fuera de la escena política y creo que no se está hablando del tema. Creo que parte de la oposición debe tener miedo de ser tildada de golpista, estas cosas tan fáciles a las que recurre el gobierno. ¿Vos ves que la oposición está actuando adecuadamente o está ya pasándose del otro lado, digamos, al no preguntarse qué pasa con el gobierno nacional? Es decir, ¿dónde está la Presidente? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo ves a la oposición? ¿Está bien que esté tomando esta postura? ¿No está bien? A mí también me preocupa que el debilitamiento de la autoridad en la Argentina. La Argentina, en mi opinión, es un país bastante difícil de gobernar. Entonces me cuesta rechazar las actitudes prudentes. Sin embargo, sí, la verdad que es raro que una presidenta que además, desde que asumió su cargo en 2008, tuvo una intervención pública muy frecuente y muy porque, digamos, enfática. No se está hablando del tema, es decir, sí, hay gente que en las redes sociales pone el hashtag que se vaya Cristina, pero no estoy hablando de eso, digamos, estoy hablando de un diálogo, digamos, normal y razonable sobre qué pasa con el poder en la Argentina. Desde ya, sí, yo creo que desde ese punto de vista la prudencia no me parece mal. Sí creo que hay un déficit muy serio de la oposición, y no es de ahora, y es la incapacidad para nombrar y analizar los problemas de política del gobierno. Déficit que tenía la oposición también frente al menemismo. Frente al menemismo se objetaba cosas muy parecidas a las que se le objeta al kirchnerismo. El estilo de gobierno, la tendencia a no respetar la división de poderes republicana, la corrupción. Pero probablemente eso para la oposición sea lo más fácil. Yo creo que hoy para la oposición lo difícil es saber cómo plantarse frente al populismo. Porque bueno, parte de la oposición está en contra del populismo y creo que parte de la oposición está a favor. ¿No? Exactamente. Bueno, lo que creo es que la oposición debería hablar de política. Por ejemplo, si habría que ajustar tarifas o no. Por ejemplo, si habría que devaluar o no. Por ejemplo, si hay que hacer política si hay que hacer política antiinflacionaria, me parece que es fácil estar de acuerdo, pero ¿cómo en todo caso? ¿Hay quienes están hoy hablando de esos temas claramente o no? Yo no veo una posición clara al respecto, no la he visto. Recuerdo sí, por ejemplo, para ser justo, en la oposición a Menem, sí Terráneo tenía una posición política firme contra la política económica de Cavallo, y en ese momento era como exótico, y no hay una figura equivalente hoy en la oposición, no la ha habido desde 2003 hasta ahora. Creo que ese es el déficit más serio, no que objeten que la presidenta no está presente, que por otro lado me parece mal. Bueno, Marcelo, muchas gracias por haber venido, fue un gran placer. Gracias por la invitación. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada,
necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia.